Bueno, pues han visto ustedes, ante todo, han visto ustedes un book trailer de esta presentación. Darles la bienvenida a todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña presentación de esta nueva obra de Antonio. Y bueno, voy a presentar un poco a los que estamos aquí en la mesa. A mi lado, obviamente, el autor de este libro, Antonio Sánchez. Y a mi izquierda, pues Rafa Pérez, que es de la editorial Niebla y que es el editor de esta novela. Es la segunda novela de Antonio y espero que tenga tanto éxito, y yo creo que va a tenerlo más que el anterior, porque ya veremos cómo ha desarrollado su trabajo y todo lo que ha hecho por este libro, y creo sinceramente que va a ser un libro muy interesante de leer y que ustedes seguramente van a disfrutar mucho como ya hemos disfrutado algunos. Y bueno, quisiera que Rafa Pérez nos comentara algo sobre el tema de la edición del libro, cómo se desarrolló. Bueno, habla lo que tú creas conveniente. Muchas gracias, Alfonso. Y sobre todo muchísimas gracias a tantísima gente que, bueno, pues ve otra vez el Salón Rojo de la casa de aquí de la Casa Colón lleno, pues siempre es un auténtico orgullo, ¿no? Después de tantísimas presentaciones del libro que está viendo en estas fechas y del boom literario que estamos viviendo ahora mismo en Huelva. Con respecto a lo que me preguntaba de la edición y demás, podría hablaros, siempre en las presentaciones últimamente estoy hablando de los criterios editoriales que yo pues tengo a la hora de decidir si se publica una obra o no. Y no hay criterios establecidos, son muchísimos los criterios, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando me envían un manuscrito al correo electrónico y me leo las 20, 30 primeras páginas, ya hay una primera predisposición. Si me leo las siguientes 70, pues ya hay prácticamente una decisión. Antonio ya lo conocía, ya me había leído El rastro de su voz, no me hacía falta saber cómo escribía, simplemente quería saber en esta nueva novela, situada en otro momento, en un momento actual, cómo los registros que utilizaba y cómo lo hacía. Y la verdad que es que, vamos, la decisión fue inmediata, incluso sin leerme ni una sola línea, porque confiaba totalmente en lo que había escrito y cómo así sucedió, ¿no? El transcurso de la edición ha sido absolutamente genial. Estamos hablando, cuando esta mañana he compartido el evento hablando de literatura de altura, no me refería solamente al hecho literario en sí y el hecho de que pues, podáis disfrutar como yo he disfrutado de esta novela. Se trata simplemente también de un comportamiento, de una profesionalización que si en esta ciudad efectivamente se está produciendo, de luego este hombre es referente de ello a la hora de cómo comportarse a la hora de trabajar en esta microsociedad que creamos cuando nos unimos un editor y un autor, ¿no? La labor de correcciones, la labor de... Habéis visto los book trailers, el mismo comportamiento. Ha sido un periodo muy rápido, muy veloz, porque hemos tardado prácticamente un mes y medio en producir todo lo que conlleva la edición de un libro que como dijo Rajoy, no es cosa menor. No es cosa menor. Y sin embargo, todo el trabajo ha sido comodísimo porque me he encontrado, pues eso, con una persona que sí que entiende de esto y que sí que, a pesar de que solamente ha hecho una novela, la primera, El rastro de su voz, que si no la habéis leído ya estoy tardando, y a pesar de ello, pues tiene una profesionalidad brutal y un compromiso y una capacidad de trabajo realmente alucinante. Por eso ha sido bastante cómodo. Por ahí tenemos también a Miguel Montaner, que es el que no solamente diseñó las cubiertas, sino que nos rompió un poco con los esquemas, cómo queríamos hacer en principio el libro, cómo queríamos vestirlo, porque claro, de la editorial una de las funciones es vestir un poco lo que el autor crea, ¿no? Y la verdad que le estamos totalmente agradecidos porque nos convenció también a la primera y entonces pues claro, es unido una cosa con la otra, pues ha sido que el trabajo haya sido muy llevadero. Sí, la edición, la verdad es que me ha resultado impactante. Impactante sobre todo la portada, porque tiene reminiscencias de grandes títulos de estos que se ven en todas las grandes superficies y que firman grandes
Grandes, bueno, grandes. En fin, firman gente que vende, que no quiere decir que sean grandes, que no es lo mismo. Pero sí, ha sido un guiño hacia eso. Ha sido un guiño hacia los bestsellers, hacia las grandes macroediciones impresas en China y de bestsellers. Y ha sido un guiño para coger y enfocarlo por ahí y darle realmente importancia a lo que es la obra, ¿no? Pues bueno, yo voy a hablar un poquito de la obra, poco, porque el protagonismo lo tiene Antonio, o sea que ocuparé unos 50 o 60 minutos, ya le dejaré a él 2 o 3 para que hable, con eso creo que es suficiente. No, cuando venía aquí yo he quedado con él aproximadamente a las 7:30, pero resulta que a las 7:30 no estaba, y yo pensaba que lo había llamado el primer ministro para nombrarlo ministro de Cultura. Al final no lo han nombrado a él, han nombrado a otro periodista, pero por ahí iban las cosas. Bueno, tenemos que presentar este libro. ¿Y qué contarles del libro? Yo sufrí, lo voy a decir bien, la génesis del libro, no porque estuviera mal escrito, sino porque aquí el autor pues me comentaba cosas y yo le tenía a veces que decir que no, a veces que decir que sí, la mayoría de las veces le decía que sí, y lo sufrí en 2 partes. Me envió una primera parte, que es la mitad del libro aproximadamente, y bueno, empecé a leerlo y la verdad es que es un libro que enganchaba, incluso leyéndolo en un ordenador que cansa bastante la vista, y a mi edad todavía más, pues la verdad es que es un libro que enganchaba y que todo el argumento y la proyección del argumento pues tenía algo. Tú me hablabas antes de que en la edición las 20 primeras páginas ya te dan una idea de lo que es. Sí, efectivamente, eso es así. Yo soy de la misma opinión. Yo, si un libro a la página 20 o 30 no me gusta, lo retiro. Lo retiro quiere decir, tengo muchas cosas que leer para hacer esa tontería. Chesterton. Exactamente. Entonces, con este libro, pues no ocurre lo mismo. No ocurre lo mismo porque es un libro que ya digo, desde el primer momento causa intriga en el lector para descubrir qué es lo que está pasando. Partimos de la base de la aparición de un cadáver, el cadáver de Clara Aldaya, y que, bueno, que hay una investigación, hay un incendio y que va a haber una investigación. Y él me dejó colgado en la mitad, efectivamente. Y bueno, pues yo estaba, pero ¿por qué no has terminado la otra mitad? No, que no puedo, que tengo, que no sé qué. Y tardó un par de meses, creo recordar, en darme la otra mitad. Y la mitad segunda o la segunda parte del libro, pues la verdad es que continuaba no solo como la primera, sino que incluso mejoraba, porque, bueno, y eso es lo bueno en los libros de intriga, en los libros de género negro, que no es nada lo que parece. Y el autor, pues aquí en este caso se le ha ocurrido bastante para que no sea nada de lo que parece. Aún así, siendo muy listo, puedes intuir alguna cosilla, pero la verdad es que da un tour de force al final que bueno, que es de las cosas más interesantes del libro. Y bueno, más interesante aparte de todo lo demás. Y además me chocó otra cosa, que es la metaliteratura. Como hacía también en El rastro de su voz, pues también ha incorporado elementos del fantástico, pero de elementos del fantástico tomados de manera muy prosaica. Quiero decir, no es un libro fantástico, pero sí que se nutre de elementos fantásticos, cosa que también es muy interesante para los que nos gusta también el género fantástico, la ciencia ficción, esas cosas de friki, ¿no? Incorporar esos elementos, pues la verdad es que resulta muy curioso para el lector, aunque el lector no haya leído nada de género fantástico, lo va a entender perfectamente, y sus toques a Lovecraft, a los que sí lo hemos leído, pues nos hacen una lectura muy, muy curiosa sobre ello. Y poco más que decir. Yo creo que deberías de tomar la palabra y ya te interrumpiremos, supongo que cuando veamos que tenemos que interrumpirte. Muy bien. Antonio. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber asistido a la presentación, a la puesta de largo de esta segunda obra, este segundo libro, que bueno, que me ha llevado lo suyo para conseguir pues esas sensaciones, las cuales comentaba Rafa en la labor editorial, incluso ya a nivel de lectura, como comenta Alfonso Merelo. Yo antes de empezar, sí me gustaría, porque ya las chuletas no me las traigo en un papel, ya me las traigo directamente en el móvil. Porque es que hay gente que me gustaría mencionar y que no han podido asistir hoy por una razón u otra, y a mí me gustaría pues darle su
su sitio. Esta mañana, pues Manuel Jesús Soriano pues me comunicaba una triste noticia, porque tenemos un buen amigo en común, también es escritor, Pedro J. Martín. Este mismo viernes iba a presentar una nueva edición de su primer libro, El color gris de la esperanza, un libro muy bonito que yo recomiendo. Está ambientado en la época del famoso terremoto de Lisboa y cómo asoló la ciudad de Huelva, ¿no? Cuando todavía existía el arco de la estrella, incluso la portada creo que lo recrea. Y me comunicaba Manuel Jesús pues que, oye, que ha fallecido el padre de Pedro J. Martín y no va a poder venir, y de hecho pues va a anular la presentación de su novela. Y hoy lo tengo en el pensamiento porque se ha presentado el día, se ha encartado de tal manera pues la dificultad de preparar un acto como este, el trabajo durante la mañana, las labores informativas en la televisión y todo esto, y no he tenido la oportunidad de ponerme en contacto tampoco. En momentos como estos, pues lo que menos te gusta es atender un teléfono, y antes de venir para acá es cuando me ha dado tiempo a mandarle un mensaje, y lo tengo muy vivo, lo tengo aquí en esencia, porque la verdad es que cuando se me comunicó la triste noticia, pues la verdad es que sentí un frío enorme, ¿no? Porque claro, él dentro de un par de días iba a tener su día grande, y sé que a él le hubiese gustado mucho estar aquí acompañándome, porque él también ha sufrido un poco lo que es la gestación de este libro. Y yo le contaba un poco de lo que iba, él también se había quedado muy maravillado con el rastro de su voz y le hubiese gustado mucho estar aquí. Entonces, pues, quería acordarme de él. Quiero acordarme también de Pedro Rodríguez Garrido, del pintor Pedro Rodríguez Garrido, un auténtico artista. Nos ha cedido una auténtica obra de arte de paisaje urbano de aquí de Huelva para la contraportada. Le da mayor empaque aún al libro. Si la portada ya la habéis visto, que tiene ese tirón y ese gancho, pues la contraportada, desde luego, no solo no se queda atrás, sino que le da un plus aún mayor a lo que es la edición del libro. El libro, lo que ha hecho Niebla, lo que ha hecho Miguel Montaner, ha quedado súper redondo, y nos faltaba, decíamos, oye, que nos falta la contraportada, ¿qué le ponemos, verdad? Y un día yo le dije a Rafa por la mañana, tenemos que hablar con Pedro Rodríguez. Tenemos que conseguir, como sea, un paisaje urbano, que recrea esa Huelva oscura, plomiza, que vive el protagonista, el inspector de la Brigada Judicial, Francisco Castelar, que ahora hablaremos de él, y no nos hemos equivocado. La contraportada es espectacular, acompañando la sinopsis. Y Pedro se encuentra en Madrid y atendiendo otros compromisos y de temas de galería, de exposiciones y eso, pues no puede estar con nosotros, ¿no? Iba a mencionar a alguien que no iba a venir, pero que se encuentra aquí, que es Juan Cobos Wilkins. Está ahí, Juan, muchas gracias por venir. Que Juan también ha sufrido esta novela lo suyo, y él me decía, tienes que esperar un poco más, porque claro, se pusieron en contacto conmigo pues otra gente, y él me decía, dice, Antonio, espérate, oye, que si no, él fue quien me dijo, vamos a hablar con Rafa. Él fue el que me dijo, y digo, pues sí, voy a hablar con Rafa, porque desde luego, para hacerlo fuera, luego aquí dentro. Y luego con alguien que le va a dar muchísimo cariño. Y no quería esperar más, no estaba dispuesto a esperar más, y de hecho Juan me decía, Antonio, si sigues esperando y esperando y esperando, nunca te van a tomar en serio. Y entonces él ha sido pues también pues gran artífice de que hoy estemos aquí. Juan, muchas gracias, y gracias por haber asistido. Y también quería mencionarlo. Por desgracia, pues no se encuentran entre nosotros hoy personas como Julio Díaz García, ¿verdad, Manuel Jesús? Que, bueno, Julio, todo el mundo lo conocemos, Julio del siglo XXI. Julio nos dejaba el pasado año, después de sufrir una larga enfermedad, y Julio, pues yo sé que disfrutó, no recuerdo si estuvo en la presentación del anterior libro, pero sé que disfrutó mucho con tenerlo allí en la librería. Nosotros, los que nos dedicamos a escribir, está aquí también Rafa Damú, aparte de Juan, Manuel Jesús, que sabéis todo el mundo que escribe, incluso Pedro J. Martín, que lo he mencionado, la importancia de que un librero te tenga en su casa tu libro, en su escaparate. Y yo sé que, por ejemplo, Julio pues le habría gustado mucho ver esta segunda obra, la estará viendo desde su balcón en el cielo seguramente, y también me quiere acordar de él. Como me quiero acordar también de mi suegro, de Mariano Villoslada, que hoy pues nos sigue faltando, y seguimos cada día aprendiendo, trabajando un poco, a acostumbrarnos a esa ausencia que nunca se supera, sino que simplemente aprendes a convivir con ella, pero sabemos que nos acompaña en esencia. Él se quedó a mitad del camino de esa primera novela, le hubiera gustado muchísimo, muchísimo estar aquí.
Y Mariano, pues, que le encantaba pues cómo se había recreado esa Huelva de los 40 y 50 con reminiscencias de lo que él también vivió y seguramente pues hoy había disfrutado también como un enano estando aquí. Y mi abuelo Rafael también, que era un auténtico enfermo de la lectura, ¿no? Que tenía, yo he heredado de mi abuelo Rafael y de mi abuelo Miguel, también que pan descanse los dos, de las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, de esas novelas que se iban cambiando. Vosotros sabéis un poquito de estas cosas, también sabéis que lo hemos hablado en alguna que otra ocasión. Y son esas herencias que te quedan y que sabes que a ellos también les hubiera gustado, al abuelo Miguel, ¿verdad? Le hubiera gustado haber estado aquí también, lo hubiera disfrutado. Y la abuela Loli, la abuela Dolores también, ¿no? Me faltan ellos, me falta la abuela Francisca, la abuela Paca. Ella sigue entre nosotros, se encuentra en su residencia. Este fin de semana pues haré lo posible por llevarle un ejemplar para que ella pueda pues fardar un poquito, ¿no? Entre los amigos que tiene allí en la residencia. Y bueno, pues ya por último, alguien muy especial que no está hoy y que incluyo en las primeras páginas del libro, porque este libro está dedicado a una persona. Mi anterior obra, mi ópera prima, se la dedicaba a mis padres, ¿no? Que se atrevieron a leerme antes que nadie, que son los que de alguna manera siempre se han preocupado en alimentar, porque los primeros tebeos me los traía mi padre, los primeros libros, y alimentaron pues todo ese caldo de cultivo del cual me nutro para hacer lo que estoy haciendo ahora y probar suerte en esto del mundo de la literatura. Y en esta ocasión pues el libro está dedicado a Cristóbal Gangoso, que yo creo que no merece, no hay que explicar quién es. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí sabemos quién es, a qué se dedica, cuánta gente ha ayudado. Y es una persona bastante importante porque, bueno, yo tuve un pequeño contratiempo y esto del estrés, las ansiedades y estas cosas que tú no sabes manejar en un principio y que te obligan a tomarte un descanso. Y él fue una persona importante en ese momento y estuvo ahí, me ayudó y este libro se lo tiene que dedicar a él. Se lo tiene que dedicar a él. Y bueno, ahora se encuentra pues cuidando de su mujer, pues, una enfermedad que está atravesando ahora su mujer, y lamenta pues no poder estar aquí acompañándonos. Él no sabe que el libro está dedicado a él, entonces cuando se lo entregue pues va a ser una sorpresa. Y ya pues termino de mencionar, me he comido gran parte de este momento, pero no quería dejar a nadie atrás porque creo que es importante acordarse de la gente que además que le gusta estar contigo, que te aprecia, porque bueno, en eso consiste un poco todo esto. Pero está muy bien todo lo que has dicho, evidentemente hay que acordarse de las personas que te ayudan, eso es indudable. Pero como hemos venido a hablar de tu libro, y aunque yo no sea Mercedes Milá, deberíamos de hablar de tu libro. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, sigues manteniendo algo que estaba en la voz en tu primer libro y es que lo sitúas en Huelva. Pero este libro es intercambiable, podría haberse situado en cualquier otro lugar. Lo sitúas en Huelva porque me imagino bueno, que por supuesto conoces Huelva y la verdad es que está bien situado porque hay cosas que quizás en otro sitio cantarán demasiado. Pero ¿por qué inclinarte otra vez por el género negro? Aunque El rastro de su voz no es género negro puro y duro, pero yo sé que te gusta mucho el género negro y parece que has encontrado un nicho en esa etiqueta. Bueno, me gusta muchísimo el género negro. De hecho, mis lecturas de cabecera pues son muy, muy variadas, ¿no? Pero tengo una inclinación muy dada a gente como Raymond Chandler, como Dashiell Hammett, que son los grandes padres del género negro, después de que se creara la novela de misterio, ¿no? Por parte de gente como Agatha Christie. Incluso creo que Edgar Allan Poe está considerado el primer hacedor de género policíaco, ¿no? Con su detective Dupin, ¿no? Aunque lo conocemos más por esos relatos de terror. Y todo eso pues realmente siempre ha formado parte un poquito de mi vida. Me ha gustado mucho las historias truculentas y todo esto de los crímenes, los thrillers, la novela negra. Siempre me ha gustado muchísimo. Y tenía claro que cuando empezaba, que si empezaba algún día a escribir, que yo quería hacer algo de eso y que lo quería ambientar en Huelva, y que Huelva pues que se daba, era un lugar oportuno, era un enclave muy dado a poder recrear atmósferas, intrigas, tramas de suspense, historias que muy dadas a las ambiciones, a la avaricia, a la corrupción. Lo debatíamos hace una semana en la librería Dama Culta, en una mesa redonda de género negro,
Y hablábamos de eso, ¿no? Huelva tiene puerto, Huelva tiene polo químico, Huelva tiene agricultura. Huelva es un lugar sumamente rico, pero es un enclave, es un crisol de todos esos sectores, de todas esas ambiciones y de gente que viene de un lado y de otro y de todo el mundo que quiere tirar de la manta y quiere tirar para su lado. Y cuando tú te tiras de la manta, dejas a otros con los pies fríos, ¿sabes? Y me parecía que Huelva era un buen sitio para recrear una historia de etiqueta negra en una época de posguerra, como sucedía en el rastro de su voz, pero que en la actualidad pues podía también seguir recreándose más historias. Por desgracia, tú hoy día abres un periódico y es una crónica de género negro, con todo lo que cae, con todo lo que se descubre, con todas las tramas que hay, con todas las que se están montando. Y la verdad es que el género negro, pero visto desde un prisma de género gótico, que es lo que siempre me ha gustado a mí. Siempre me han gustado mucho los cuentos de Edgar Allan Poe. En esta ocasión el guiño es hacia H.P. Lovecraft, su círculo de los mitos de Chulo, el horror cósmico y todo eso, que me sirvo de ello como recurso externo para narrar una historia de corruptelas, de traiciones, de venganzas, pero también de redención. Y el género gótico, pues que lo podemos encontrar no solamente en mansiones abandonadas, en casas embrujadas, en castillos habitados por seres atormentados, una fábrica abandonada en el polo químico, es un buen lugar para ambientar una trama de suspense, rozando el terror, ¿no? O una casona que me he inventado en el extrarradio de Huelva. Yo la he buscado y no la he encontrado, ¿eh? Está por allí. Sí, sí. En la Ribera. En la Ribera, efectivamente. ¿No? Un colegio que últimamente está de actualidad, pero que lleva muchísimos años abandonado, como es el Ferroviario, el San José de Calasanz, también un sitio muy idóneo para recrear esas atmósferas de terror, que sí, que es género negro, pero que a mí me gusta mucho buscar ese equilibrio con el tema del terror y del fantástico, pero siempre desde un punto de vista racional, sin llegar a ser friki. No, evidentemente es racional. Es decir, tú, si interpreto bien lo que has hecho, has cogido parte de los mitos, pero desde una perspectiva, los mitos de Toulouse son de horror cósmico, hay criaturas espaciales, una cosa muy loca. Lovecraft era un tipo que se inventó una cosmogonía extraterrestre rarísima, pero él lo toma desde un punto de vista racional. No hay fantasmas, no hay seres extraños, hay gente muy chunga. Eso sí, pero son normales. Quiero decir, normales no son, pero gente que cree en esas cosas, que las podemos encontrar. No son ni aparecidos ni nada por el estilo. Así que en ese aspecto sí que está muy conseguido la racionalización de parte de los mitos, con los profundos y todo este tipo de cosas. Y eso es uno quizás de los puntales. Pero otra cosa que yo he notado al menos es la evolución de tu escritura. Lo comentábamos antes con Rafa, que has evolucionado quizás hacia mejor, o no mejor, sino hacia otro estilo un poco más sólido en algunas cosas de escritura. Supongo que eso te ha costado trabajo también, ¿no? Tú tenías, también es cierto que tu primer libro, bueno, el primer libro es complicado, yo creo que es el más complicado de escribir. Los otros van quizás saliendo un poquito mejor no en el sentido de esto, sino más rápido, más fluido, más flexible. Entonces, ¿has notado mucho el cambio de género, no? De manera de escribir? ¿Te has adaptado? ¿Lo has hecho aposta o ha sido una evolución tuya normal y corriente? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Sí, un poco complicada, ¿no? Porque lo que estábamos comentando hace poco es que el rastro de su voz pues estaba ambientada en la época de la posguerra, en la que se hablaba de una manera bien distinta como se habla hoy día, en la que no existían teléfonos móviles tampoco, no existía esa sociedad tan aceleradamente informada como tenemos a día de hoy. El rastro de su voz era además una historia pues con una narración prácticamente lineal, aunque empezaba con una estructura en media red, ¿no? Empezaba como gancho en las primeras páginas con algo que sucedía al cabo de 50 páginas, ¿no? Pero ese era el gancho, pero a partir de ahí era una historia lineal. Aquí hacemos lo que se hace en todas las mentiras del caso Aldaya, es un montaje dinámico. Hay una entrevista, hemos visto en el avance del book trailer en forma de cómic, hemos visto a Mulder y Scully, eran los actores que teníamos ese fin de semana libre para poder hacer el tráiler. Y bueno, está esa entrevista con el inspector Castelar, que es el único superviviente de un incendio que ha tenido lugar en unas plantaciones.
Y se sucede pues a la vez esa entrevista, ese careo con estos dos policías de este superviviente con lo que ha venido pasando hasta llegar ahí, ¿no? Entonces se conjuga esa entrevista en primera persona con la narración típica en primera persona del pasado, lo cual es difícil meterte en la piel de alguien y ver con sus ojos lo que ha ido viviendo. Y al mismo tiempo vamos introduciendo también pues noticieros, noticias, declaraciones en la policía, atestados policiales de la Guardia Civil, con la idea de crear un montaje muy dinámico de que el lector sepa capaz de unir todo esto, porque hay una cosa que me enseñó Juan, y es que cuando escribimos tenemos que tratar al lector como alguien que es sumamente inteligente y que sabe lo que estás escribiendo y que va a entender perfectamente lo que le estás contando. Y vamos encabalgando pues eso, la narración de un personaje, de otro, y con lo que va sucediendo en la actualidad. Es un cambio de registro, tiene su dificultad y sí, evidentemente tiene una evolución, pero porque se presta a ello. Los tiempos han cambiado, claro, con respecto a una historia de otra. Y una pregunta así a bote pronto, ¿tenías decidido el final cuando empezaste? Sí. 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 Pues entonces has hecho la trampa muy bien. Sí. Hay una trampa estupenda en el libro que quizás pueda detectarse o no. Espero que no la detecten hasta el final, pero la trampa... ¿Tú no la detectaste? Yo detecté parte. Y se enfadó porque no la pilló. Efectivamente. Pero no tiene por qué ser detectada y es una trampa muy bien, muy bien. Por eso te preguntaba si sabías el final cuando lo escribiste. De hecho, tenemos que comentar que en un principio esta historia no se iba a titular Todas las mentiras del caso Aldaya, sino Toda la verdad del caso Aldaya, pero una noche lo pensé y en el salón y me quedé mirando a mi mujer y me dice, ¿qué pasa? Y le digo que tenemos que cambiar el título a la novela. Y dice, ¿va a cambiar el título a la novela? Y dice, ¿pero por qué? Y yo, porque no puede ser toda la verdad. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo, no, todas las mentiras. Y dice, cuando llegas al final, descubres por qué. Y ese yo creo que es uno de los principales también ganchos, ¿no? Esta historia, además, también tuvo otro título en una primera génesis, que era un título un tanto kilométrico, La extraña declaración del inspector Castelar, creo que le puse, ¿no? Sí. Del concurso Tagus de la Casa del Libro, ¿no? Fue el único que tuvo la poca vergüenza de presentarse solamente con 2 capítulos. Todo el mundo lo hizo con un libro entero. Pero llegué al final. Llegué a la final de Madrid. Y me dijeron, Antonio, obviamente a ti no te podemos dar el premio, ya faltaría más, ¿no? Pero me sirvió para conocer gente y para haber creado una expectación, porque yo no tenía nada entre manos que hacer en ese momento, tenía una vaga idea, y a la gente le gustó tanto, toda la gente que estuvo votando por internet y todo esto, que dije, pues voy a continuarla, ¿no? Pero voy a continuarla pensando primero en el final, ¿no? Y cuando terminé de hacerla, pues le puse toda la verdad del caso Aldaya, un poquito en honor a todas esas historias, como por ejemplo la verdad sobre el caso Saborta o la verdad del caso Harry Keber, muy últimamente, ¿no? Ya hay muchas novelas que empiezan por la verdad o toda la verdad y todo esto, ¿no? Y entonces era un poquito homenaje. Y creo que hemos acertado con el título, Rafa, porque nos hemos desmarcado un poquito de eso, de querer parecernos, de crear algo distinto y claro. Es otro guiño. Exactamente, es otro guiño y hay que llegar al final, al final. Y el final sí, el final estaba... Yo pienso que el final tiene que estar hecho, tienes que tenerlo muy bien montado para después, desde el final, escribir desde adelante hacia atrás, ¿no? Escribes en una dirección, vas escribiendo al mismo tiempo en otra, llegará el momento en el que te unas y luego llegará el momento también de ir tapando agujeros. Porque yo creo que también esto de escribir consiste un poquito en tapar agujeros. Manuel Garrido Palacio también podría enseñarnos algo al respecto de lo que es escribir un libro, de la dificultad que tiene y... Sí, también. y bueno, que es muy bonito poder ir descubriendo una aventura a medida que la escribes, pero tienes que tener las cosas pensadas, sí. Lo que sí tengo claro es que te has divertido muchísimo escribiendo la novela. Te lo has pasado muy bien, porque cuando me mandabas esos primeros borradores, bueno, más o menos se notaba el entusiasmo con que lo estabas haciendo. Entonces eso da mucho juego para que después el resultado final sea bueno. Tú, si haces las cosas divirtiéndote, sales mejor siempre. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí que te lo has pasado muy bien, ¿o no? Te voy a decir una cosa. Cuando escribí El rastro de su vuelo y le puse el punto y final, lloré. Lloré porque fue un reto.
por todo lo que supuso, porque era una cosa impensable que yo pudiera escribir un libro. Y eché una lagrimita. Recuerdo que además la terminé en casa de mis padres. Un día que estuve allí, me subí arriba con el ordenador, me quedaba por fraguar las últimas páginas, lo terminé ahí y lloré de emoción. Con esta lo que he hecho... Descansar. Sí, descansar. De hecho, estoy deseando ya que termine todo esto. Porque he tenido que dejar aparcada la tercera novela y estoy loco por cogerla. Porque con eso también me lo estoy pasando muy bien. Que no corra, ¿no? Me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que sí. La verdad es que ahora queda una parte muy interesante de esto, y es que yo puedo vender la novela porque la he leído y reconozco que es una novela que me ha gustado mucho, que no me esperaba el cambio de registro tan brutal que ha tenido Antonio en esta novela. Desde mi punto de vista es mejor que la anterior, pero tengo que decir que es mejor porque a mí me gusta mucho más el género negro. Entonces, si esta última novela combina mis preferencias y además, desde mi punto de vista, es mucho más, digamos que flexible que la anterior, pues para mí es un resultado redondo. Yo la vendo así, pero lo interesante es que debas de venderlo tú, y es otro compromiso que te vendo. ¿Por qué tendrían el público en general y los que están aquí presentes leer esta novela? ¿Por qué? ¿Por qué, Rafa? Eso. Bueno, contesta. Pues claro. muy sencillo. Es que tú eres el que tiene que vender la novela. No, es muy sencillo. Y es retomando lo que tú antes, cuando antes dijiste, bueno, vamos a hacerlo con Editorial Niebla, que es de aquí de Huelva, ¿no? No es porque sea de aquí de Huelva, es porque estamos ya a un nivel y a una altura que puede ser comparable con las novelas negras nórdicas. Os lo digo sinceramente, No estoy de acuerdo. Compré el libro, simplemente pedirlo prestado y a la biblioteca me da exactamente igual que ahora mismo que se venda o que no se venda. Estoy súper orgulloso de haber sacado este libro porque es totalmente comparable con la novela negra nórdica. No estoy de acuerdo con eso, es superior. Es superior. En muchos casos. Es de superior comparable nada. Es superior Hay porque cada mamotreto en la novela nórdica que es insoportable. Y además, si eso le gusta a la gente, y además unido a las pésimas traducciones que se hacen. Eso también. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que lo que ocurre es que nos encontramos con una novela negra escrito de alguien de aquí y aquí. Las continuas menciones que hace a lo largo de la novela, coge y tira por la rotonda, que coge y tira para la derecha y a la izquierda, no sé cuánto, lo estás viviendo como si estuvieras tú conduciendo el coche o como si fueras paseando por esta ciudad. Los personajes son cálidos como los de aquí. Los paisajes son también distintos porque son los de aquí. O sea, nos vamos a encontrar con una trama bien descrita, bien escrita y situada aquí. Es que hay que leerlo obligatoriamente porque es de muchísima más calidad y, como le ha comentado antes Alfonso, que en Mamotretos, que compramos, que es otro guiño también. Si vosotros veis el libro, lo hemos diseñado como si fuera un bestseller para hacerle precisamente un guiño a esos libros que cogen y nos meten por los ojos y que, sinceramente, pues la mayoría no merece, por lo menos, tanto la pena, ¿no? Y nos encontramos ante una literatura que es de primer nivel. Por eso hay que comprarse el libro. Porque es Antonio. Claro. Te voy a decir una cosa, me ha metido en un lío. ¿Por qué? Porque ha puesto mi nombre muy grande, sí, y ya me han salido los primeros haters por Facebook, los primeros trolls diciendo que, bueno, ¿Qué ego? Y la culpa la tiene Dios. Sí. Bueno, Miguel que está por ahí escondido. Miguel que está por ahí escondido. Bueno, vamos a ver. Ken Follett tiene cosas peores y el nombre más grande. Y Dan Brown también. Yo descubrí quién era el culpable en Dan Brown a la página 15. Y aquí este caballero ha conseguido engañarme durante muchísimas más páginas. Así que en eso, desde luego, tengo que reconocer que supera a Dan Brown en mucho. Muchísimas no sé gracias. Si la traducción no creo, porque Dan Brown escribe eso. Y este hombre escribe bastante mejor que Dan Brown. Bueno, habrá que esperar a las traducciones que nos puedan hacer. ¿Cómo? Que habrá que esperar a las traducciones que nos puedan hacer. Sí. Y a las adaptaciones cinematográficas, porque es otra de las cosas. Este libro es mucho más cinematográfico, siendo muy cinematográfico El rastro de su voz, que lo es. Este es todavía más cinematográfico. Tiene acción, tiene sexo,
tiene de todo, tiene todos los elementos que configuran un thriller cinematográfico. O sea, es absolutamente, no sé, si se lo puedes mandar a algún director o algo por el estilo, deberías de hacerlo para ver si se hace una adaptación. Y no lo digo en broma, ¿eh? Es muy, muy, muy cinematográfico. Yo eso ya lo dejo en manos de mi productora. Te lo garantizo, vale. Producciones, que ellos son los responsables de ese fantástico book trailer del hallazgo del cuerpo de Clara Ardaya. Muchísimas gracias, chicos, porque la verdad es que desde el primer momento ya pasó con la otra novela, pero en cuanto se lo comenté me dijeron, la semana que viene lo hacemos, Antonio. Hora, lugar, sin problema ninguno. Y gracias a ellos pues también esta historia cobra mucho mayor empaque. La verdad es que sí. Tengo que dar muchos agradecimientos, Por ejemplo, hay una persona que nombro, hay varias personas que nombro finaliza la novela, todas las mentiras del caso Ardaya, y tengo mi página de agradecimientos, por supuesto. Algunas de esas personas se encuentran aquí, como es, por ejemplo, el caso de Carlos Carleo, que lo tengo aquí enfrente, ¿no? Que me adoctrinó un poco en cuanto al uso de determinados fármacos, ¿no? en los hospitales. Una información muy, muy preciosa, Carlos. Muchísimas gracias. También a Manolo Rodríguez. Lo he perdido un poquito de vista, Manolo. Ahí, Manolo Rodríguez. Manolo, muchísimas gracias. El jefe de la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez, que estuvo durante muchísimo tiempo trabajando en las unidades de quemados, y él me estuvo también adoctrinando un poco, enseñando y diciéndome pues qué es lo que pasaba cuando alguien llegaba a esa unidad y el tratamiento que recibía y todo eso. Manolo, muchísimas gracias. Hay más gente en esa página de agradecimiento, y por supuesto el mayor agradecimiento lo tengo en mi casa. Lo tengo en mi casa, en mi mujer, en mi suegra, que bueno, que es la que de alguna manera pues le he robado alguna que otra hora, algún que otro día. Está mirando para abajo porque a ella estas cosas no le gustan. Esto de trabajar como periodista jornada completa es un fastidio, porque sabes a la hora que entras, pero no sabes a la hora que sales. Después tienes tu familia, tienes tu niña, que la tengo ahí. Mi niña pues ha sido pues también una fuente de inspiración grande. Esta historia no era para dedicársela a ella, ni mucho menos. Ya habrá historias más bonitas para dedicársela. Pero evidentemente, oye, que el día de mañana ella se pueda sentir orgullosa de lo que se ha hecho su papi, pues que menos, ¿no? Entonces, pues... Ella es fuente de inspiración, igual que mi mujer, que es la que se encuentra a mi lado. Hay un dicho por ahí que reza que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. No estoy de acuerdo. Lo primero, porque no soy un gran hombre, pero a mi lado sí tengo una gran mujer, y está a mi lado, no está por detrás. Aquí está. ¿Qué me está señalando a mí? Por favor, haz el favor, hombre. No, mira, voy a decir una cosa. Vosotros dos... Nosotros dos. Tendríais que ser mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Y así pues ya tengo completo el aquelarre, ¿no? Porque tengo suegra, mujer, hija, madre, hermana. Siento que no sea así, pero va a ser que no, ¿eh? En fin, no sé. Y bueno, por supuesto, pues los agradecimientos a mi casa, a mi niña, a mi mujer y a mi suegra, pues que son las que consiguen que yo pueda tener el tiempo libre pues, para crear esta historia que llega a vuestras manos, y que después de tanto tiempo, pues vosotros sois los que tenéis que decidir si después de tanta espera, pues ha merecido la pena. Y poco más que decir. Si acaso un aviso para navegantes. El gran escapista Houdini dijo una vez una cosa, ¿no? Que además se lo puse a Carlos Méndez en su dedicatoria a su libro, a su ejemplar. Houdini dijo una vez que lo que los ojos ven y los oídos oyen, la mente se lo cree. Pues con las mentiras pasa lo mismo. Así que, ojo con el caso Ardaya. No vayáis a despistar mucho. Pero ¿el asesino es el mayordomo, sí o no? Al final, él muere y ella se casa con el caballo. Te lo digo muchas veces. Muy bien. Pues no contéis el final, que tenemos que vender el libro. Muy bien. No es el mayordomo entonces, ¿no? No, vale. Pues yo creo que podríamos dar ya por finalizado. Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio, por el libro que nos has regalado, porque realmente es muy interesante. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, podemos por concluido el acto, y él pasará evidentemente a firmar todos los ejemplares que pueda. Exactamente, sí, porque tenemos una hora, dentro de poco nos están echando de la Casa Colón. La gente se tiene que ir a su casa. No sé como es lógico. ¿Alguna pregunta que no sea difícil? No, bueno, ¿verdad? Pues mejor. Entonces, pues vamos a firmar algunos ejemplares, si os parece. Muchas gracias. Muchas gracias.